a los que estáis online. Y bueno, estamos esta tarde, primero agradecer también al Colegio de Aparejadores de Murcia la oportunidad que da un poco de charlar con vosotros con el tema de gestión de proyectos. Y vamos a dar una charla, una pequeña jornada sobre un poco en qué consiste la gestión de proyectos o project management, y lo marcamos dentro de los cursos o las actividades de formación que el propio Colegio de Aparejadores de Arquitectos Técnicos de Murcia realiza. Así, el objetivo, digamos, fundamental de esta charla será identificar cuáles son las mejores prácticas a la hora de gestionar proyectos, y como dice aquí, sin morir en intento, dentro de la dificultad que tiene, desde luego, desarrollar proyectos en cualquier ámbito. Mi nombre es Ángel Nájera, y el estar aquí en esta charla tiene dos razones. Una primera es porque soy especializado en la gestión de proyectos y domino las diferentes metodologías más utilizadas o más aplicadas en los distintos sectores, desde la construcción hasta cualquier otro, como la IT o nuevas tecnologías. Hoy en día hay diferentes formas a la hora de afrontar la estrategia de gestionar un proyecto. Y esas, diferentes metodologías de poder realizarlo, pues se van conociendo, o se pueden materializar hoy en día a través de diferentes certificaciones. Cada una de estas certificaciones, pues, de alguna forma determina o demuestra el conocimiento o el dominio de ellas. Así, como podéis ver, yo estoy certificado como PMP o Project Management Professional, que es un poco la certificación de referencia a nivel internacional en gestión de proyectos, y otras como más especializadas, por ejemplo, Risk Management Professional, o algunas de metodologías también predictivas, como Prince2, es una metodología inglesa, o también metodologías ágiles, que son las que están también bastante de moda y se aplican mucho más en entornos más flexibles, donde se necesita más flexibilidad y donde, hay más incertidumbre, como las metodologías de Scrum. También soy auditor de la norma ISO 21500, que es una norma que está basada en el conocimiento de PMI, que hablaremos un poco más adelante, a través de los manuales de gestión de proyectos que ha desarrollado este Project Management Institute, o PMI, como decía. Y bueno, y en esta primera, esa conjunción de certificaciones o de formas de cómo afrontar un proyecto, pues yo voy a intentar explicaros cuál es la tendencia o cómo se puede aplicar o afrontar cualquier proyecto, dependiendo de su complejidad y del tipo de proyecto que sea. Esa sería la primera parte, ¿no? Lo que puedo aportaros es el conocimiento multidisciplinar de distintas metodologías, y la segunda parte es la aplicación práctica. Yo estoy certificado como PMP desde el 2005, pero mucho antes, incluso de esa fecha, he estado desarrollando proyectos en el mundo inicialmente de la construcción y el inmobiliario, y de una forma práctica, pues de alguna forma he podido comprobar o ver qué herramientas o qué buenas prácticas realmente funcionan, son imprescindibles, y cuáles, de alguna forma, no serían tan aplicables en un primer momento. Bueno, pues de esas dos partes serían con las cuales yo voy a dar esta charla y la posterior formación. Así, esta charla que vamos a focalizar, como he dicho, en gestión de proyectos, vamos a tocar tres temas. El primero es saber en qué consiste esta metodología o esta forma de gestionar. La segunda parte, una vez que lo conocemos, es decir, o identificar si va a servir o es interesante el poder dedicar tiempo o invertir tiempo en mejorar estas habilidades en gestión de proyectos. Y una vez que vemos esa parte, pues si se puede o no, podemos o no certificarnos o demostrar al exterior o a las empresas que conocemos o dominamos la metodología, y por lo tanto podemos gestionar eficientemente los proyectos a los que nos enfrentemos. Bueno, empezando, la primera pregunta que podemos hacer sería en qué consiste la gestión de proyectos. Esta gestión de proyectos también se llama Project Management o gerenciamiento de proyectos, o DIP, que es Dirección Integrada de Proyectos. Vemos que hay varias definiciones, pero a mí me gusta poner un caso real en el cual podemos ver
cómo se han aplicado las buenas prácticas o las metodologías de gestión de proyectos en algo concreto. Así, voy a poner un proyecto de una obra que es la ampliación de las infraestructuras de una estación de ferrocarril de la India, de Bombay en concreto, que es la Masjid Station. Bueno, esa estación es una estación que tiene mucho tráfico, pues más de 80 trenes de larga distancia cada día, y los de cercanías salen cada 2 minutos. Entonces, bueno, nos da una idea de la complejidad que puede tener un proyecto que va a ser, digamos que su objetivo era ampliar una nueva vía, crear una nueva vía de esa estación, alargar 4 existentes y demoler y colocar un puente de piedra de 1868. Os voy a poner una fotografía también de cómo fueron las obras, porque es una obra que realmente se hizo y se terminó, pero sí que me gustaría haceros hincapié de las restricciones que tenía este proyecto. La India es un país en el cual el tráfico de las personas se desarrolla fundamentalmente a través del tren o del tranvía, y esa estación es una estación también de cabecera. Por lo tanto, si se cortase mucho tiempo la circulación de trenes para poder realizar las obras, pues afectaría gravemente al resto del tráfico de la gente que esté desplazándose. Bueno, como comentaba, os pongo alguna fotografía también para que podáis ver el volumen del trabajo, digamos, necesario que se realizó para hacer este proyecto, esta obra. Es un proyecto que se realizó con esos criterios o con esas restricciones de tiempo. Bueno, y una vez que se terminó, efectivamente se cumplieron los objetivos. Aquí una pregunta que podríamos lanzar, podríamos analizar es cuánto tiempo se ha tardado, ¿no? Cuánto tiempo se ha tardado en acabar de realizar esas tareas. Bueno, podéis pensarlo, pero fijaros que en la realidad es que tardaron dos días, 48 horas. En solo 2 días se hizo toda la parte de construcción, ¿no? Bueno, así nos podemos quedar de asombrados, porque realmente es un tiempo récord para el trabajo que se ha hecho. Bueno, tanto me sorprendió a mí, porque esto digamos que lo localicé, lo leí en una revista de gestión de proyectos de Project Management americana, y busqué la información y efectivamente sí que se hizo así. O sea, en 2 días se hizo un megablock, un mega cierre, y se terminó todas las obras y por lo tanto se acabó el proyecto. Pero claro, no es que la pregunta inicialmente tuviese algún truco, ¿no? Porque realmente lo que hemos visto o lo que se ha explicado ahí no ha sido la duración del proyecto completo, sino que ha sido solo una parte, digamos, más simplificando, podría ser la parte de ejecución y control de las actividades a realizar para terminarlo. Por lo tanto, si tuviésemos que pensar en cuánto ha durado el proyecto, habría que añadir más cosas. Por ejemplo, lo que tendríamos que tener en cuenta es un aspecto fundamental que sería la planificación. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es el tiempo que debo dedicar a pensar cómo voy a hacer el proyecto? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Qué actividades van a hacer? ¿Cómo se van a relacionar los distintos equipos? Todo eso. Pues es una parte de planificación. En este proyecto en concreto tardaron casi un año en realizarla. Y aparte de esa parte importante, habría otra fase anterior, incluso a la planificación, que es la que se denomina de inicio, en la cual se dedicó a pensar sobre las diferentes alternativas cuál sería la más adecuada, ¿no? Esa fase en este proyecto concreto tardaron cerca de 3 meses. Por lo tanto, si tuviésemos que preguntar, que decir cuánto ha durado el proyecto, pues si solo nos fijásemos en la ejecución serían 2 días, pero el proyecto engloba muchas más cosas. Engloba una parte de inicio, una parte de planificación de estrategia, la parte de ejecución y control, y además también otra de cierre, que sería un poco la que se dedicaría para entregar el producto a un entorno ya de operaciones o de uso, y además en la que el equipo del proyecto pues aprovecharía para recopilar las lecciones aprendidas, las experiencias que pudiesen servir para otros proyectos similares o distintos. Por lo tanto, a la vista de esto, si preguntamos qué es un proyecto, no qué es un proyecto, pues podemos aplicar varias definiciones. La primera definición que voy a poner es la que incluye el PMI, como decía, el Project Management Institute, en su guía de gestión de proyectos, el famoso, no se sonará, PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, que es un compendio de buenas prácticas en la gestión de proyectos. Bueno, en ese manual, hablaremos un poco de él más tarde, lo que se aplica son, digamos, la forma en que funcionan bien. Cuando yo quiero gestionar un proyecto, bueno, pues ahí, digo, una forma se ha recopilado a través de un consenso qué cosas funcionan bien. Por lo tanto, es un documento de vital importancia a la hora de conocer cuál es el conocimiento hoy en día en el Project Management. Bueno, aquí la definición nos dice que es un esfuerzo temporal para conseguir un producto, un resultado o un servicio único.
Bueno, un proyecto entonces tiene un inicio, tiene un final, va a conseguir algo, o sea, es además algo que sea único, que no se va a poder repetir. Bueno, también me gustaría añadir otra definición que la podemos encontrar también en el manual de gestión para el éxito de proyectos de Prince2. Y Prince2 es una metodología que desarrolló el gobierno inglés también sobre los años 60 y que pone las buenas prácticas que podemos identificar en el PMBOK, las pone ya en un modelo concreto, ¿no? Un modelo concreto. Este método se utiliza también por las grandes asociaciones internacionales como Naciones Unidas o aquí, por ejemplo, en Alicante, la UIPO. Y es interesante la definición porque nos dice que un proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un business case convenido. Bueno, un business case es como un estudio de viabilidad. Y me gusta esta definición porque lo que hace es linkar o relacionar el trabajo que tenemos que hacer al realizar un proyecto, pues somos un edificio, un hotel, lo que sea, con respecto a la viabilidad que tenga. Por lo tanto, un proyecto no será válido o no acabaremos, no nos servirá de nada si ese producto que hemos conseguido, el edificio o la infraestructura, no sirve para que un estudio de viabilidad o una viabilidad sea conseguida, ¿no? Por lo tanto, un proyecto, visto desde ese punto de vista, no es el fin, sino que el producto del proyecto sería la herramienta que utilizamos para poder conseguir los objetivos de negocio que se puedan plantear. Y proyectos hay muchos, como por ejemplo este, ¿no? Puede ser una máquina, puede ser una pequeña taza, una película incluso, ¿no? Walt Disney desarrolla sus proyectos para desarrollar sus películas, utiliza también project managers. Pueden ser eventos, por ejemplo, cualquier evento por el que podéis pensar, desarrollos de nuevas tecnologías o proyectos IT de software, maquinaria, aviones, hoteles, museos como Google, que también se desarrolló con técnicas de project management, hoteles o residencias, edificios, viviendas unifamiliares, realmente cualquier cosa, digamos que cualquier producto que tenga un inicio y un final, o sea y que además creemos un equipo o una estructura temporal para conseguirlo, sería un proyecto y podemos, digamos, gestionarlo y aprovecharnos de esas técnicas o el conocimiento que ya existe sobre él. Bueno, incluso, por ejemplo, cuando vemos un edificio antiguo como las pirámides, pues las pirámides realmente, si se han ejecutado, también se han hecho, ¿no? Se han hecho, son proyectos. Pero hay una gran diferencia entre los proyectos, por ejemplo, como ese de las pirámides, como los que hacemos ahora, ¿no? Ahí la clave, bajo mi punto de vista, sería la eficiencia. La eficiencia es el uso de recursos. Cuando el faraón se hacía, digamos, las pirámides, no le importaría tanto los recursos materiales que tenía que utilizar, ¿no? Quizá lo que más su única restricción principal sería que acabase antes de que él muriese. Pero hoy en día todos nuestros proyectos son proyectos que se desarrollan en entornos complejos, en los que los recursos son limitados, tanto de tiempo como de costo. Por lo tanto, hoy en día no podemos tampoco no podemos tener el lujo de malgastar pues el dinero o otro tipo de recursos haciendo y deshaciendo cosas, sino que debemos planificarlo muy bien, así que todo vaya realizándose según más o menos lo previsto. Bueno, empezando de cosas a cosas, digamos, de los inicios del proyecto, sí que me gustaría comentaros dos hitos que también creo que son importantes que conozcáis dentro de la historia de la metodología de gestión de proyectos. Uno es cuando Henry Gantt inventó pues el famoso diagrama de Gantt, ¿no? Este es un hito en la gestión de proyectos porque en esa época incluso creó fue una pequeña revolución porque lo que buscaba era la especialización de cada uno de los recursos que participaran en un proyecto. Así, ideó un calendario en la que en la parte izquierda aparecían las tareas a desarrollar, en la parte derecha está el calendario, un calendario normal, y luego iba dibujando en una barra cuando se debía realizar ese trabajo especializado. Eso le permitía generar una comunicación abierta entre todos los intervinientes en el proyecto y además también obligaba a fijar el tipo de recurso a poder realizar, ¿no? Y a especializar, y podríamos también ir comparando o ir viendo la eficacia o la eficiencia del producto a utilizar. Ese fue un hito. Y luego ya un poco ya más cercano a nuestros días, en el origen de esas técnicas que os comentaba antes y de las asociaciones como Prince2, como PMI o metodologías como Prince2, pues se basan en proyectos fundamentalmente nacidos
en la época de la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, que os comento, que es el proyecto Polaris, que fue un proyecto muy importante, un proyecto de una gran dimensión, en la cual el objetivo que tenía el Departamento de Defensa de Estados Unidos era poner un misil nuclear en Moscú en 20 minutos, ¿no? En su momento eso fue digamos, un gran reto, porque ni existían los misiles, ni los sistemas de guiado, ni la tecnología, ni realmente incluso ni los submarinos que fueron necesarios para poder realizarlo. Y bueno, y para poder hacerlo, se cambió o se empezaron a utilizar distintas estrategias, distintas herramientas que luego han sido herramientas, o son hoy en día incluso herramientas claves y que se siguen utilizando y que, digamos, que son la base de la gestión, ¿no? Bueno, una primera de ellas fue la definición del sponsor o el patrocinador. Bueno, al final, este proyecto tan importante, lo que buscaba el Departamento de Defensa era crear una estructura dinámica también a la hora de la gobernanza o de la toma de decisiones, y también que facilitase el trabajo del equipo de proyecto. Así creó una oficina, que es la que se llamaba la SPO, Special Projects Office, que sería como un puente entre el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluso los agentes que pueden afectar, incluso el gobierno, y el equipo de proyecto que iba a estar dirigido por un jefe de proyecto, en este caso el almirante William F. Rabon. Este almirante, o este project manager, podríamos decir, pues es el que iba a gestionar el día a día del proyecto. Pero este proyecto tenía que estar alineado con lo que quería el Departamento de Defensa. Bueno, y porque el Departamento de Defensa pensar que podía haber muchas personas involucradas, muchas opiniones, y quizá podría podría faltar a lo mejor un poco la claridad en la comunicación. Por eso esta figura del sponsor sería en la cual ese Departamento de Defensa delega para que tome las decisiones las decisiones en su nombre en el propio desarrollo del proyecto. Y además es el que tiene que velar para que exista financiación suficiente y para resolver un poco los problemas o la falta de recursos que pudiese sufrir en algún momento el propio proyecto liderado por el jefe de proyecto. Esta estructura, digamos, de gobernanza es una estructura que, como digo, se ha mantenido hasta el día de hoy, creando esas dos figuras clave, que es la del sponsor y la patrocinador y la del project manager. Bueno, y la otra herramienta, que es la base de la gestión del alcance o la gestión propia del proyecto, es la descomposición. Bueno, un proyecto tan grande, pues en realidad sería casi un programa, un proyecto muy, muy importante. Gestionarlo sin más sería complicado. Entonces, lo que pensó, digamos, en ese proyecto, lo que se pensó que podría funcionar muy bien es descomponerlo en niveles cada vez más detallados, ¿no? En niveles jerárquicos. Y así, aquí en la pantalla podéis ver un primer nivel, que sería el proyecto complejo, el nivel segundo determinado a nivel de productos más definidos, y luego este nivel incluso del segundo se podría dividir en un tercero, cuarto o quinto, de forma que el producto del proyecto genérico se vaya descomponiendo en distintos entregables, que se llaman, ¿no? Entregables o deliverables, que serían los trozos que compondrían la totalidad del proyecto. De forma que también la última descomposición o la última pieza, digamos, que el último nivel que llegamos, es lo que se denomina paquete de trabajo o work package, ¿no? De ahí que probablemente os suene eso de vamos a paquetizar el proyecto. Cuando hablamos de paquetizar el proyecto, nos estamos refiriendo a dividir el proyecto, descomponerlo, digamos, en partes más pequeñas hasta el nivel que nosotros consideramos adecuado para gestionar. Y cuando lleguemos a ese nivel de paquete de trabajo, pues el director de proyecto lo que hará será asignarlo a diferentes equipos para que lo realicen, ya sean internos o externos. Bueno, pues esa estrategia de gestión basada en el producto es una estrategia que es básica hoy en día en todas las metodologías y que por eso me ha parecido interesante que conozcáis que viene de ese tipo de proyectos, ¿no? Hasta que al final se acabó. En general, de todos estos proyectos, lo que se consigue, digamos, lo que se hace es aprender, ¿no? Aprender, identificar qué cosas funcionan bien y qué cosas han funcionado no tan bien, ¿no? Bueno, al final os he comentado que hay varias metodologías, varias asociaciones a nivel internacional cuyo objetivo básicamente es generar un conocimiento, agrupar el conocimiento en gestión de proyectos. Bueno, pero este conocimiento no es un conocimiento, digamos, de una persona individual, sino que se basa en las experiencias que van determinando o se van identificando por los distintos directores de proyectos de muchos tipos de proyectos, ¿no? Y esas opciones lo que van a hacer lo que hacen es elegir cuáles son las más adecuadas y a través de un consenso de expertos, pues escribirlas y ponerlas en cuerpos de conocimiento, como decíamos, que eso son la base de la gestión de proyectos. Por lo tanto, si tenemos que afrontar
el inicio de un proyecto, sea el que sea, ya sea un proyecto de construcción o cualquier otro proyecto, lo primero que deberíamos hacer es conocer qué es lo que ha pasado antes, ¿no? Conocer lo que se llaman también esas lecciones aprendidas de proyectos anteriores. De forma que cuando vayamos a ejecutar o desarrollar o planificar cómo vamos a hacer nuestro propio proyecto, pues no nos equivoquemos con las mismas cosas que ya han pasado antes, ¿no? La gestión del conocimiento es uno de los aspectos fundamentales también en la gestión del proyecto, ¿no? De alguna forma captar las cosas que van saliendo bien, cómo vamos funcionando, cómo vamos desarrollando los proyectos y de ese conocimiento que nos sirva para poder arrancar los proyectos siguientes, ¿vale? Pero bueno, esto lo contamos así, en realidad todos sabemos que no es tan fácil, los proyectos no todos salen bien. De hecho, hay muchas razones por las que puedan fallar. Yo os preguntaría que pensarais cuáles son las razones que pueden ser, ¿no? Bajo el punto de vista de vuestra experiencia. Pero sí que es cierto que hay datos, porque hay bastantes encuestas, algunas sectoriales, otras más globales, sobre la percepción del éxito de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cantidad de proyectos acaban bien o acaban mal, o tienen éxito en realidad, ¿no? Bueno, veremos más adelante qué consistía ese concepto de éxito, pero hay datos como, por ejemplo, esta encuesta que ha desarrollado esta consultora internacional holandesa, que es KPMG, la cual preguntaba a sus clientes, o hacía una encuesta sobre la percepción de éxito en esos proyectos, y más del 60% decían que eran fracasos, ¿no? Que no habían conseguido sus objetivos, no habían sido satisfactorios. Bueno, ese es un dato que se repite en muchas de las encuestas y nos da una idea de la complejidad, digamos, lo difícil que es poder cumplir, ¿no? Y que al final quede satisfecho el promotor o el cliente de un propio proyecto. Como estaba aquí, os invitaría a que reflexionarais cuál podría ser las razones, según vuestra opinión, pero os voy a exponer un resultado de una encuesta que ha desarrollado también el Project Management Institute durante el año 2016, en el cual preguntaba a más de 2.500 Project Managers sobre esta misma cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las razones principales de fracaso de un proyecto? Y me parece muy interesante las dos primeras, ¿no? La primera de ellas, que es el 40%, decían que la principal razón de fracaso es el cambio en las prioridades de la organización, de la propia organización. Esto quiere decir que incluso aunque nuestro proyecto tenga claros sus objetivos, el proyecto se desarrolla en un entorno de un entorno de mercado, entorno de una propia organización, y ese entorno puede cambiar. De forma que si el entorno cambia y por lo tanto a lo mejor el proyecto digamos, no, en su manera inicial no es adecuado y ese proyecto no cambia, el proyecto estaría en riesgo de fracaso. Así es muy importante que el proyecto que se esté ejecutando y el director del proyecto que lo esté dirigiendo esté muy pendiente de que esté alineado con las expectativas y con las necesidades de la propia organización. Por lo tanto, fijaros que esa es una parte importante a conocer relacionada con que los proyectos no solo es cumplirlos a tiempo, sino que lo importante es que sirvan para la justificación o la razón por la que existen. Bueno, la segunda también es muy interesante, que es inadecuada recopilación de requisitos. Fijaros que esto, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, es uno de los aspectos también fundamentales. Los dos me gustaría resaltarlos, poner, digamos, un punto rojo, pero el segundo también es importante porque lo que nos está diciendo es que los proyectos, en realidad, cuando hacemos un producto, ese producto está basado en requisitos, ¿no? Los requisitos, necesidades. Esas necesidades tanto del cliente, puede ser un promotor inmobiliario, puede ser un hospital, como de los usuarios que van a utilizar esos productos, como cualquiera, ¿no? En resumidas cuentas, el producto que se genere al final, la infraestructura que terminemos, debe incorporar las distintas necesidades. De ahí que si no se consiguen incorporar porque no se han identificado, por ejemplo, pues entonces nuestro proyecto tiene muchas posibilidades de fracasar. Por lo tanto, estas dos principales resultados, ¿no? De la posible falta de alineación o de falta de conjunción entre lo que hace el proyecto y las prioridades de la organización y la inadecuada recopilación de requisitos son como dos líneas en las que en general en todas las metodologías de gestión de proyectos vamos a estar continuamente mirándonos, ¿no? O sea, cómo vamos a recopilar los requisitos, cómo se incorporan y cómo además el trabajo del proyecto debe estar alineado con lo que quiere y con lo que necesita nuestro cliente. Por lo tanto, el objetivo de la gestión de proyectos, si lo hubiese preguntado, seguro que sería esta, ¿no? Terminar el proyecto en tiempo, coste, alcance es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer sería lo que en un momento podemos pensar, pero no es suficiente, sino que lo que debemos hacer es cumplir los requisitos.
de forma que si conseguimos hacer un producto o un edificio, una infraestructura en el tiempo, el coste y digamos incluye la calidad con la que la es requerida, si la terminamos con esas tres restricciones, eso no sería suficiente. Lo que tenemos que asegurarnos es que ese producto realmente sirva para las necesidades que tenía nuestro cliente. Por lo tanto, el Project Manager o el director de proyecto no es un mero ejecutor, sino que debe estar muy pendiente de lo que se haga, sirva para poder resolver esos problemas, ¿no? Como hemos dicho, el producto es casi una herramienta, un medio para conseguir los beneficios, por ejemplo, de un business case. Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Pues fijaros que Churchill nos decía una frase, que decía que si fallas en planificar, planifica para cuando falles. Aquí me gustaría que recordáramos un poco el primer ejemplo que os he puesto de la estación de metro, ¿no? de Bombay, como un trabajo muy corto, que eran solo 2 días, la ejecución eran 2 días, para poder hacerlo realmente he tenido que invertir mucho tiempo en la planificación. Eso nosotros, en muchos casos, en muchos entornos de empresas en las que podéis trabajar, a veces no se percibe el valor de la planificación, sino que directamente lo que queremos es obtener resultados, hacer cosas para que veamos que ya realmente estamos haciendo algo. Pero el no ejecutar algo que esté planificado o definido suficientemente en la parte inicial, digamos, lo que genera es falta de eficiencia, retrabajo, problemas, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacerle caso a lo que decía Churchill. Hay que planificar suficientemente para poder ejecutar, ¿no? Y a ver un poco cómo lo podemos hacer. Bueno, y en esta base de planificación o de ejecución de proyectos sobre el plan es la que se han desarrollado distintas asociaciones, como os comentaba, ¿no? Project Management Institute, Prince2 o ISO 21500. Realmente, PMI es la asociación o la metodología más utilizada a nivel internacional en todos los sectores. Y la norma ISO 21500, una norma que digamos que no está completamente desarrollada, está también en una fase, en un momento en el que podrá un poco aplicarse más adelante para la certificación de distintas empresas, pues se basan básicamente en eso, ¿no? En tener una planificación, definir el producto que hay que realizar y centrarse en generar un plan sólido que se pueda seguir. Bueno, y para poder hacerlo, realmente os pongo aquí esta diapositiva en la que os indico aquí que es casi como una filosofía, ¿no? Porque a la hora de aplicar la gestión de proyectos o gestionar un proyecto adecuadamente, pues no significa, o digamos, no es suficiente con aplicar una herramienta, una técnica, o utilizar Microsoft Project, utilizar algo de esto. Eso no es suficiente si no se hace dentro de un marco y de una forma de trabajo. De una forma, realmente es de hacerlo dentro como de un entendimiento de cómo se tiene que afrontar un proyecto, ¿no? Un poco la filosofía. Y para eso os voy a decir tres, lo que llamo yo 3 mantras o 3 cosas que debemos tener siempre en cuenta a la hora de gestionar un proyecto y que además aplica en cualquier metodología, sea la que sea. Pero la primera sería esta. Dice, no se ejecuta nada sin estar planificado. Es que esto realmente parece obvio, pero es realmente difícil, ¿no? O sea, el que un equipo vaya a realizar algo y no esté planificado anteriormente, pues podría pasar exactamente lo que decíamos, lo que comentábamos en el tema de la estación, ¿no? Pues que realmente al no estar bien planificado, pues encontremos dudas, se hagan problemas, se haga el trabajo mal, se replanifique y pierda eficiencia. Por lo tanto, aquí hay un mantra, una cosa que tenemos que repetir y que siempre tenemos que tener en cuenta, es que un proyecto no se puede ejecutar o no podríamos ejecutar nada que no esté suficientemente planificado. Evidentemente, no es lo mismo hacer, por ejemplo, un edificio un proyecto de interiorismo con mucho diseño de alta tecnología, donde la precisión es muy importante, por lo tanto, la definición también debe serlo. Digamos que para poder ejecutar debemos tener una definición muy importante. Aquí imaginaros si tenemos que hacer otro proyecto, pues a lo mejor con menos complejidad y que sea menos importante con respecto a la definición. Por lo tanto, el concepto de suficiente siempre va a depender del producto que estemos realizando. Además, nos va a servir para esto, ¿no? Imaginaros que yo tengo un producto que quiero conseguir este coche, que es un coche todoterreno, y ahora tengo este. Bueno, sería como lo que estoy ejecutando, el ejecutado que sería la foto que tenéis abajo en la esquina inferior. Bueno, eso sería lo ejecutado y lo de arriba, en la esquina superior, sería lo planificado. Bueno, ¿cómo sé si lo que está ejecutado es correcto o no es correcto? Pues la única forma de hacerlo es comparando, ¿no? Por ejemplo, comparando lo ejecutado con lo planificado. De forma que un prerequisito para poder gestionar un proyecto es disponer de un plan.
de forma que yo pueda también ir comparándolo con lo que con lo que se va ejecutando y determinando o identificando posibles desviaciones, ¿no? De forma que si las identifico puedo hacer acciones para corregirlas y al final conseguir los objetivos del proyecto. Bueno, el segundo, una vez que tenemos planificado el proyecto, es que no se cambia nada sin estar aprobado. No puede haber un cambio sin estar aprobado. Y además, estos cambios deben realizarse siguiendo un procedimiento formal, ¿no? Siguiendo un sistema o unos procesos que hayamos definido previamente. También a veces nos parece difícil dentro de un proyecto, pero seguro que tenéis en mente los problemas que se generan cuando una vez que ya se ha definido el trabajo a realizar y lo hemos relacionado con el tiempo, hacerlo y el costo, pues alguien pide un cambio, o un cliente, o nuestro jefe, o lo que sea, nos ha pedido un cambio y se hace sin más, ¿no? Bueno, eso dentro de la gestión de proyectos es lo que se llama la corrupción del alcance o scope creep, ¿no? Y es una de las cosas más peligrosas que podemos tener en un proyecto, ¿no? El estar cambiando, incluyendo funcionalidades sin un análisis previo y sin valorar el impacto que tenga y además sin estar aprobado. Por lo tanto, cuando gestionamos un proyecto tenemos que tener en cuenta que eso debemos de hacerlo así. Debemos establecer unos niveles de decisión y dependiendo también de la importancia que es ese cambio, se tomen y se apliquen con una forma consistente. Bueno, y la tercera, que es un poco la consecuencia, el plan del proyecto siempre debe estar actualizado. El plan del proyecto, nuestra forma de cómo hacer, nuestra estrategia, lo que debemos hacer, siempre tiene que estar actualizado, porque si ejecutamos algo diferente o hacemos cambios y no se actualizan, pues fijaros, no podríamos saber realmente de una forma objetiva si estamos siguiendo el plan o no, o si estamos sufriendo desviaciones o no, porque no estamos comprando sobre algo que está aprobado, ¿no? Por lo tanto, esas tres cosas son las que debemos siempre planificar, debemos tener en cuenta. Solo se ejecuta lo planificado, los cambios aprobados y el plan siempre actualizado, ¿no? Serían un poco los pilares de la gestión del proyecto. Y luego también os voy a explicar aunque sea brevemente, 7 principios, que son principios que no son, digamos, voluntarios, ¿no? Estos principios los podéis encontrar en la metodología Prince2 y en la cual nos dice que para gestionar un proyecto, aquí vamos a coincidir con todas también con PMI, sería un poco lo mismo, pues para poder hacerlo, primero tenemos, digamos que adoptar unos principios que debemos aplicar siempre en todo momento, ¿no? Igual que esos tres pilares primero que os acabo de explicar, pues vamos a profundizar con 7 principios más que siempre y en cada momento debemos tener en cuenta en nuestro proyecto. El primero, que es uno que se llama la justificación comercial continua. Os he puesto un gráfico en el cual en un primer paso aparece la estrategia corporativa y en el último final los beneficios. ¿Qué significa? Que una empresa, o mejor, una empresa tiene puede tener su estrategia para poder desarrollarse en el mercado, ¿no? Bueno, y dentro de esa estrategia puede identificar muchas oportunidades y al final las oportunidades las va a poner en marcha a través probablemente de proyectos, ¿no? Digamos que el proyecto sería el método o el medio por el cual se van a conseguir productos, ¿no? Bueno, esos productos son los que también, imagino por ejemplo un hotel, ¿no? El proyecto sería el hotel, el producto del proyecto sería el hotel, pero el beneficio que va a obtener, por ejemplo, el promotor, que sea la empresa hotelera, la va a hacer cuando empieza a funcionar. Por lo tanto, los beneficios que va a obtener la organización los beneficios que va a tener de su proyecto, del beneficio de las operaciones, van a venir a partir de la puesta en marcha de los proyectos. Por lo tanto, los proyectos están totalmente relacionados con la estrategia de la compañía, ¿no? Y así, en cada momento se debe identificar claramente cuál es la razón por la cual un proyecto existe. Sigamos con el ejemplo del hotel, podemos pensar que una empresa quiere desarrollar un proyecto hotelero. Entonces, para poder hacer un proyecto hotelero, ese tiene un business case o un estudio de viabilidad. Ese estudio de viabilidad en un hotel probablemente no dure ni 5 ni 7 años, sino que estemos hablando más de 15, 20 años. O sea que los beneficios para recuperar la inversión y ganar dinero va a necesitar bastantes años, ¿no? Pero claro, el proyecto, que sería el producto del proyecto, que sería el edificio, la infraestructura, sí que la vamos a realizar en un tiempo corto, ¿no? En realidad puede ser 2, 3 años, ¿no? Más o menos, podríamos tenerlo en ese tiempo.
Y en ese tiempo los beneficios todavía no han empezado a generarse, porque el proyecto no ha empezado a funcionar todavía. Pero sí que es cierto que quizá dentro del estudio de viabilidad se marquen los límites en los cuales se debe desarrollar el proyecto. Me refiero a que, por ejemplo, para que sea viable y se obtenga una rentabilidad, por ejemplo, TIR del 12%, pues la construcción no debe superar, imaginemos, los 12 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Y no debe durar más de 3 años. Por lo tanto, las características, las restricciones del proyecto vienen enmarcadas en un aspecto superior, digamos, de rentabilidad o de estudio de viabilidad del proyecto. En este caso, entonces, si marcamos que un criterio digamos, para que el proyecto sea viable, justifique, es que no cueste más de 15 millones de euros, por ejemplo, pues entonces el Project Manager debe estar continuamente monitoreando y comprobando que no superamos ese umbral. Porque si superase, quizá ya el proyecto no sería tan interesante y a lo mejor el promotor no le interesaría hacerlo. ¿Vale? Y ahí estaríamos, fijaros, en este punto con ese resultado de la encuesta en la cual decíamos que tiene que estar perfectamente alineado lo que está haciendo el director de proyecto con respecto a lo que se ejecuta, ¿no? Por lo tanto, en la primera parte o el primer principio es asegurarnos que el proyecto esté alineado con la organización y sea comercialmente justificable, exista esa justificación. ¿De acuerdo? Debe existirla, debemos comprobar que se mantiene a lo largo del tiempo y además debemos aprobarla para que todo el mundo la conozca. La segunda ya hemos hablado un poco de ella, que era aprender sobre la experiencia, aprender de los proyectos anteriores, ¿no? De hecho, las empresas cada vez tienen un interés mayor en gestionar lo que se llama el conocimiento, ¿no? En gestionar esas experiencias positivas y también negativas e ir incorporándolas a sus propios procesos o también tenerlos como base, ¿no? A la hora de gestionar nuevos proyectos. Así es, claro, Lawrence J. Peters decía que solo una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y es no aprender de la experiencia, efectivamente, no perder el conocimiento que se va generando sobre cada proyecto, lo que se llaman las lecciones aprendidas. Bueno, el tercer principio, también es fundamental, sería que en cada proyecto se esté establecida bien una estrategia de gobernanza o de toma de decisiones, que todo el mundo sepa claramente, por ejemplo, qué roles, qué responsabilidad tiene en cada momento del proyecto. Así, básicamente, por tener una idea, y basándonos en esa primera aproximación o esa primera estrategia de gobernanza que desarrolló en el proyecto Polaris, pues siempre podemos tener un cliente, ¿no? Un cliente interno o externo que al final va a pedirnos que haga que digamos que el equipo de proyecto desarrolle un producto o una solución a su problema, ¿no? Normalmente cuando hablamos en gestión de proyectos estamos en un entorno que se llama de cliente-proveedor, ¿no? Habrá un cliente que es el que tiene la necesidad y el que va a pedir que hagamos un trabajo y el que pagará probablemente por ello, y un proveedor que sea la organización, o lo que se llama también organización ejecutante, que sea la responsable de dar o de generar el producto final para conseguirlo, ¿no? Bueno, pero esta organización, si recordamos, por ejemplo, el Departamento de Defensa con el proyecto Polaris, pues podría tener una estructura pues con su consejo de dirección, el presidente, etcétera, con un montón de consejeros, departamentos, etcétera, etcétera. Pero esa estructura es la estructura de la organización, no la estructura del proyecto. Un proyecto hemos dicho que es una organización temporal que se crea y luego desaparece en el momento que el proyecto se haya acabado. Y esa estructura, como hemos dicho, la buena práctica es que esté dominada o esté gestionada por un patrocinador o un sponsor, que sería una persona de confianza de la organización en la cual delega la toma de decisiones en su nombre. Esa es la figura del sponsor. Esa figura del sponsor pues está englobada, si fuese un proyecto más importante, con una junta, lo que se llama también la junta del proyecto, pero sea como fuere, el patrocinador o el sponsor será el que siempre tenga la última palabra y el máximo responsable del proyecto de cara a la organización. Pero bueno, pues esta figura no va a hacer el trabajo del día a día, ¿no? Eso lo va a delegar en el project manager o el director de proyecto. Este es el que va a planificar con detalle, va a ejecutar las actividades, va a gestionar los riesgos, los agentes, todo el trabajo que lo hará también en nombre, en este caso, del patrocinador. Por lo tanto, el project manager tiene una dependencia jerárquica con esa figura del patrocinador y en realidad son los dos, digamos, él junto con el resto de miembros del equipo, los que deben realizar el trabajo para, conseguir la solución. Bueno, el cuarto principio es la gestión por fases. Bueno, una gestión, todos los proyectos
si lo pensamos, tienen ciertos momentos en los que a lo mejor se puedan un poco ir dividiendo, ir partiendo, ¿no? Si hacemos un proyecto que tengamos un proyecto de 3 o 4 años, lo hacemos de golpe, corremos el riesgo en que a lo mejor llega un momento en que a lo mejor no nos interesa el proyecto por lo que sea, por lo que ha cambiado, y no nos hemos enterado, ¿no? Entonces, un principio que se debe aplicar cuando gestionamos un proyecto es identificar cuáles son los momentos, que se llama también la gestión por puertas, ¿no? Cuáles son los momentos en los cuales me interesa analizar cómo ha ido el proyecto y en un momento dado poder replantearme, seguir adelante de la misma forma, cambiarlo o no. Lo que sería una puerta. Cuando yo entro en una habitación, la cierro, por el momento que yo salgo de esa habitación, pues todo lo que ha quedado dentro ya ha quedado completamente controlado, ¿no? Un ejemplo sería este esquema. Imaginaros que tuviésemos un proyecto que tuviese estas 5 fases. Son fases que se ponen solapando, ¿no? Que se llaman también las fases técnicas. Pero cuando hablamos de gestión, o digamos la gestión por fases, mejor dicho, lo que hablamos es más de esta parte que veis aquí. ¿Veis? Ahora, estas 5 fases técnicas que hemos identificado inicialmente, ahora la podemos partir en 4. Bueno, estas fases que se llaman, como digo, de gestión, lo que van a obligar es a que no se podrá pasar de una a otra sin que, sin que haya una autorización previa, ¿no? Y sin que se haya comprobado que se han ejecutado o se han generado los diferentes entregables o productos necesarios. Si, por ejemplo, si vemos la parte inicial de diseño, pues el diseño, la fase 1 lo partiríamos en el diseño comercial, la fase 2 diseño de producto, la fase 3 diseño definitivo. Bueno, esto lo que consigue es de alguna forma generar un control también en el proyecto y también no autorizar o digamos no permitir que el proyecto se desarrolle continuamente, completamente, sino por fases, ¿no? Digamos de paso a paso, step a step, ¿no? Un poco así, poco a poco. ¿De acuerdo? Y también nos va a permitir, como decíamos, pues tener unas oportunidades de unas ventanas de decisión en las cuales se analice todo el proyecto, se analice la situación y se pueda tomar la decisión que más adecuada en cada uno. Bueno, el quinto principio es relacionado como que veíamos con los cambios, la gestión por excepción. O sea, cada uno de los niveles de gestión que podamos tener, del director de proyecto, el patrocinador o la junta, el team manager, que sean los que ejecutan el trabajo, la empresa, el corporativo. Bueno, cada uno de ellos podrá tomar decisiones en el proyecto. Pero es habitual que si no establecemos un sistema de hasta dónde tiene que llegar cada uno a la toma de decisiones, tanto en cambios o en problemas que puedan surgir, pues los del nivel superior se involucren en las actividades del nivel inferior, ¿no? Eso es lo que se llama también la microgestión. Y crea muchos problemas, porque en vez del patrocinador o el project manager estar trabajando y focalizado en lo que él tiene que hacer, pues está haciendo el trabajo de otro, de un rol que no es su apropiado, ¿no? De forma que en cada proyecto debemos establecer lo que se llaman los umbrales de control o las tolerancias, a partir de las cuales cada área o cada nivel podrá tomar sus propias decisiones. ¿Vale? El sexto principio es el enfoque de productos. Y aquí fijaros que esto también es importante, porque cuando un project manager dirige un proyecto, no asigna actividades. Fijaros, no asigna actividades, no asigna tareas, sino lo que asigna son productos, ¿no? Otra vez volveríamos a recordar lo que pasaba en el proyecto Polaris y esa estrategia de descomposición en distintos niveles, lo que se llama la EDT, o estructura desagregada del trabajo. Si os dais cuenta, no hablaba de actividades, solo habla de productos. Si, por ejemplo, nuestro producto tuviésemos que hacer este juguete, por ejemplo, bueno, pues el project manager no asignaría a uno, le diría, oye, pues tú diseña, tienes que hacer un círculo así, o corta la chapa o dobla, no sé qué. No haría eso, ¿no? Sino que asignaría, por ejemplo, la carcasa a un equipo, el software a otro equipo, la construcción a otro equipo, la cimentación a otro equipo. O sea que lo que hace el project manager es identificar la mejor estrategia de gestión y asignar los paquetes de trabajo a cada uno de los miembros del equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto va a ayudar también a que que toda la organización se focalice en la generación de los productos, que todo el mundo también sepa lo que tiene que hacer y que por lo tanto estemos menos pendientes en hacer actividades, sino que las actividades todas vayan, focalizadas a la generación de un producto concreto. ¿De acuerdo? Bueno, y el último principio es un principio también muy, muy interesante, ¿no? Que sería, como veis aquí, lo del gallo con los flamencos. Bueno, se ha adaptado al medio. Pues esa era, uno de los principales principios, ¿no? O sea, adaptarnos a la situación. Así, cuando nos centramos en un proyecto, debemos analizar muy bien
cuál es el entorno de la organización, por ejemplo, si la organización en la que trabajamos, la que desarrollamos el proyecto, ya dispone de metodologías de gestión de proyectos que puede haberla desarrollado internamente o no, o hay que generar las nuevas. Debemos fijarnos de esto y debemos fijarnos también cuál es la complejidad o el nivel de prioridad que tenga un proyecto. Así, tenemos que valorar la necesidad de hacer más o menos información, más o menos informes, más o menos burocracia, dependiendo del control que queramos hacer, igual que los niveles de toma de decisiones, pues si el Project Manager puede tomar más o menos, ¿no? Bueno, esto nos llevaría a, digamos, si lo hacemos bien, a dos tipos de situaciones. Uno que se llama la gestión robótica. Fijaros que esto probablemente os suene, que es cuando estamos haciendo mucha burocracia, mucho papeleo, mucho control, hacemos mucho control y realmente a lo mejor no sabemos ni por qué o no vemos el valor que genera. Bueno, un buen project manager debe evitar eso al máximo, ¿de acuerdo? O sea, cuando hacemos mucho papeleo realmente y tenemos esa percepción de que no nos sirve para nada, pues deberíamos replantearnos o analizar mejor cuál es nuestra estrategia, ¿no? Porque lo que debemos balancear muy bien es el esfuerzo que necesitamos para controlar y el nivel digamos, el nivel de gestión deseado. Claro, debemos intentar siempre ir a hacer el mínimo trabajo burocrático para el máximo control, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no tenemos las suficientes herramientas o los siguientes controles, estaríamos lo que se llama también la gestión heroica, que es como aquí no tenemos ningún control, no sabemos nada y entonces perdemos realmente visión de lo que está pasando en nuestro proyecto y en muchos casos viviríamos en una situación casi de solución de crisis constante. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto esto ya hemos visto un poco la visión de lo que es la gestión de proyectos, los principios que siempre debemos aplicar. Hemos hablado también un poco del Project Manager, pero ¿qué hace un Project Manager en un proyecto? ¿No? Pues en realidad hemos visto que es una de las figuras clave. Os he indicado dos: el patrocinador, que es el que gestiona el proyecto, dirige el proyecto, toma las decisiones del proyecto en nombre de la organización, y el Project Manager, que es el que hace todo el trabajo del día a día, de planificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a esta pregunta pues pondría esto, ¿no? Cuando la cosa se pone compleja, cuando se pone difícil pegarse aquí un trago, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que hace el Project Manager fundamentalmente es hacer que se cumplan los objetivos, ¿no? Evidentemente. Y para explicaros un poco la filosofía, os voy a poner una persona que seguro conocéis, ¿no? Que es el equipo A, ¿no? Aníbal. Bueno, pues si os dais cuenta, él tenía una frase que era muy famosa, que era que me encanta me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Bueno, esto de alguna forma enmarca un poco la filosofía de gestión de proyectos. Tener un problema, identificar cuál es nuestro plan y luego seguir ese plan. De forma que cuanto mejor planificado esté, con más detalle tengamos, hasta el nivel suficiente necesario, como he dicho antes, pues tenemos más garantías de desarrollar el proyecto. Por lo tanto, el objetivo es eso: desarrollar, identificar los requisitos, las necesidades, hacer un plan y ese plan ir poniéndolo en marcha, ir monitoreándolo y controlando lo que está pasando. De forma que podamos detectar a través de la comparación de lo ejecutado contra lo planificado las posibles desviaciones y que nos permitan tomar acciones para poder digamos, corregirlas y conseguir los objetivos. Bueno, pues si recordáis, realmente Aníbal no era el que hacía el trabajo, ¿no? Sino lo que hacía el trabajo era el resto de compañeros. ¿Qué es lo que ha hecho realmente Aníbal? Lo que ha hecho es asignar el trabajo, asignar digamos, los paquetes de trabajo, como decíamos, los productos, a los distintos miembros de su equipo, ¿no? Por lo tanto, el Project Manager no es una figura que vaya a trabajar mucho o que deba conocer muchos aspectos técnicos, sino que habla más o debe tener conocimientos de gestión. Por lo tanto, a un Project Manager, ¿qué le vamos a pedir? Pues que conozca las áreas o la regulación de la industria en la que trabaja, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del sector de la construcción, un Project Manager debe conocer de conocer el mercado, debe conocer cómo funciona el sector, ¿no? Cómo funciona la industria. Debe también de saber conocimientos de gestión de proyectos concretos, de project management, ¿no? Pues tanto sobre todo los de PMI, como decíamos, que es un poco la base y también más reconocida a nivel internacional de cómo se gestionan proyectos, como de cualquier otro. Y también se debe tener habilidades de gestión general, como negociación, comunicación, etcétera, etcétera, ya que el project manager, como decíamos, no podemos estar pensando en una figura que tenga un alto conocimiento técnico, porque para eso estarán ya los especialistas, ¿no? En nuestro sector podemos pensar que el project manager va a gestionar a los especialistas, que sería, por ejemplo, al equipo de diseño, de arquitecto, al equipo de ejecución, dirección facultativa, ingenieros, construcción. O sea, él va a gestionar a ese tipo de agentes, pero va a verlo de un punto de vista superior. Lo va a gestionar, no va a ser el que lo haga, porque si lo hiciera tendríamos conflicto de intereses realmente, ¿no? No podría controlarlo bien. Por lo tanto, debe tener una habilidad de gestión general. Le vamos a pedir también que conozca muy bien el entorno,
interno y externo. Eso quizá es una de las cosas más importantes, porque, según hemos dicho antes, no solo es suficiente con hacer el trabajo en el tiempo y en el costo adecuado, sino que además tenemos que conocer lo que está pasando para poder adaptar el proyecto a la posible situación. Y desde luego debe tener mucha capacidad de liderazgo, ¿no? Debe hacer que todo el equipo, todos los agentes que están trabajando estén focalizados en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Así lo que decíamos, pues me gustaría recalcar ese aspecto de que el Project Manager no es un técnico, ¿de acuerdo? Es un gestor, ¿de acuerdo? Un gestor de proyecto. Y sus funciones principales, hay 4 que quiero que también resaltar, que recordéis como, bueno, nos dando una idea de lo que vamos a pedir los Project Managers, serían estas. Primero, como decíamos, evidentemente, mantener el proyecto según lo previsto, en términos de costo y tiempo, ¿vale? Lo vamos a poder hacer solo si tenemos un buen plan y vamos comparando contra ese plan, identificando desviaciones que nos permitan tomar acciones, ¿no? Luego, otro aspecto muy importante es que debe informar, que de forma precisa y a tiempo, los datos que genera el proyecto, evidentemente. O sea, si el proyecto funciona bien o funciona mal o van apareciendo cosas, el Project Manager, los riesgos que se pueden identificar, el director del proyecto no solo debe quedar para sí mismo, sino que debe comunicarlos a los agentes interesados que le puedan también que le puedan afectar, para asegurarse que la solución que se tomase eventualmente sea la más adecuada, ¿no? Además de que todos dispongan de la información del proyecto en el momento, por ejemplo, de cuál es el presupuesto en ese momento, cuál es la proyección que va a realizar, para que también se puedan tomar decisiones lo más adecuadas posibles. Claro, debe desarrollar un plan de proyecto con todos los componentes. O sea, al final debe, de alguna forma, decir cómo va a gestionar un proyecto. Y luego, muy importante, debe identificar, monitorear y responder al riesgo, ¿no? Riesgo es cualquier cosa, cualquier evento un evento incierto, que pueda afectar al cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, si el director de proyecto ha planificado que va a hacer el proyecto en 20 meses y con un presupuesto de 14 millones de euros, bueno, eso va a ser difícil de conseguir si no está pensando constantemente qué cosas pueden suponer, qué cosas pueden ocurrir, qué amenazas pueden surgir a las cuales se debe enfrentar, ¿no? De hecho, se dice, cuando hablamos de gestión de riesgos, que el mero hecho de identificar un riesgo disminuye la probabilidad de que ocurra, ¿no? Eso es cierto. Por lo tanto, una de las labores fundamentales del director de proyecto es identificar ese riesgo constantemente. Por lo tanto, este es un poco el marco, la idea de lo que esperamos de un project manager, o lo que espera de un project manager cuando gestiona un proyecto. Bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona un proyecto realmente? Os he hablado de las lecciones aprendidas, os he hablado de los modelos de gestión así brevemente. Bueno, pues aquí la pregunta de dónde está el conocimiento, pues yo me voy a centrar básicamente en la asociación americana que he nombrado al principio, que es PMI, que es el Project Management Institute, que, bueno, no lo digo por casualidad, sino porque es la organización a nivel internacional más reconocida, más extendida, tanto en países como en industrias. Obviamente, PMI y la forma de gestionar sus proyectos, el marco de gestión de proyectos, se viene aplicando tanto en construcción como en el sector naval, IT, lo podéis imaginar, ¿no? Desde luego siempre hay que adaptarlo, ¿no? Hay que adaptarlo porque digamos, lo que vamos a ver con PMI, lo que nos dice son buenas prácticas. Y esas buenas prácticas debemos de ponerlas ya, dependiendo de cada proyecto, de cada organización, en unos procesos también concretos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso es un poco lo que sea. Para que tengáis una idea de cómo ha surgido o de, digamos, el tiempo que tiene ese tipo de organizaciones, bueno, os pongo esa diapositiva en la que, bueno, pongo aquí los 5 primeros fundadores de PMI, pero veis que lo crearon en el 69, ¿no? 1969, realmente no hace tanto, ¿no? Ya hemos visto que algunos incluso de esos fundadores trabajaron, o de miembros que estuvieron en la primera parte de PMI, estuvieron involucrados en proyectos como el de Polaris. Por lo tanto, toda esa tradición, todo ese conocimiento que se ha generado, se ha ido aplicando, se ha ido condensando en los distintos manuales, ¿no? Así, como veis en este timeline, vemos cómo van desarrollando ciertas cosas, y me gustaría resaltaros, por ejemplo, en el 1996 es la primera edición del PMBOK, que como sé que es la guía de gestión de proyectos, o Project Management Body of Knowledge, en el cual incluía una primera versión de esas buenas prácticas. Pero bueno, lo interesante es que, fijaros, han ido evolucionando, ha habido distintas ediciones. Hoy en día estamos en la quinta edición de 2013. El año que viene, este año, el 2017, va a salir la sexta edición de este PMBOK. Y lo interesante que tiene este libro, como decía, no es que es un libro que haya
digamos, que haya redactado un autor, ¿no?, en el cual podemos estar más o menos de acuerdo, sino que lo que ha hecho ha sido que han recopilado las experiencias de muchos directores de proyectos, de muchos distintos proyectos de mucha complejidad, tamaño, etcétera, etcétera, y claro, nos da una información muy valiosa, porque nos dicen qué cosas funcionan bien. Así, si por ejemplo queremos gestionar el tiempo o los costes, pues nos va a decir, bueno, cuáles son las herramientas que funcionan bien, qué proceso debemos hacer, cómo debemos hacerlo, de forma que luego esas buenas prácticas, ese conocimiento, lo apliquemos a nuestra forma de trabajar, ¿no? Digamos que no sería un cambio, no nos obligaría a hacer un cambio disruptivo brutal en un momento dado, sino que nos ayuda a ir mejorando poco a poco, ir cambiando nuestra forma de gestionar proyectos. Por lo tanto, este manual se ha creado así, se ha creado un poco con las opiniones y con las experiencias de muchos directores de proyectos anteriores. Y claro, esto sería como si tenemos que empezar a gestionar un proyecto y le preguntáramos a alguien que sabe mucho, oye, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, pues realmente es eso lo que nos dice, ¿no? Por lo tanto, este tipo de manuales, estos cuerpos de conocimiento, tienen realmente, bajo el punto de vista también, un gran valor de esa información que nos llega, ¿no? Bueno, y si hacemos una visita, una vista un poco interior de qué está compuesto este PMBOK, pues vamos a dar una pequeña pasada, ¿no? Bueno, pues se establece, digamos, la estructura de conocimiento del PMI se establece como dos pilares, ¿no? O tres aspectos. Uno que serían los grupos de procesos, otros son los propios procesos y otros las áreas de conocimiento, que ahora veremos. Bueno, los grupos de procesos lo que hace es de alguna forma agrupar actividades que se van produciendo en ciertos momentos, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si arrancamos cuando un cliente, cuando el sponsor, el patrocinador, tiene un problema o una iniciativa y quiere resolverla, bueno, pues lo primero que haremos será establecer unas actividades que las agruparíamos en lo que se llama el inicio. Si recordamos el proyecto del ferrocarril, de la estación de ferrocarril, en la parte inicial sería en la que se juntaría, por ejemplo, la Asociación Estatal de Ferrocarriles y diría, bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo enfocamos? Podemos hacer muchas cosas. Podemos cerrar la estación una semana, 2 semanas, tenemos 3 vías, 4 vías. Bueno, hay muchas opciones. Se pueden desarrollar distintos estudios de habilidad, distintas alternativas. Pero claro, para poder ejecutarla y poder planificarla correctamente, debemos definir cuál es la alternativa que hay que realizar, ¿no? Por eso, el PMI establece también unos mecanismos de autorización de proyectos, por lo tanto, que nos permitan pasar de todas esas posibles alternativas a que todo el mundo, tanto el equipo de proyecto como el resto de agentes, sepan cuál va a ser el producto que realmente hay que realizar, cuál es el proyecto que hay que realizar y vamos a planificar. Por lo tanto, primero hay una parte de inicio, como he dicho, definimos qué hay que hacer y luego pasaremos a la parte de planificación. Esa sería en la cual podemos estar pensando, ¿no? Para poder ejecutar luego en 2 días las obras que hemos visto antes con las fotografías, pues la planificación que sería. Vamos a pensar qué actividades hay que hacer, cómo se relacionan, qué recursos necesitamos, en qué tiempo se va a realizar, a qué riesgo nos enfrentamos, cómo lo gestionamos, qué calidad debe tener, ¿no? Toda esa planificación tenemos que reflexionar cómo hacerlo, escribirlo en un plan y disponer de ese plan de gestión del proyecto que luego ejecutaremos y además al mismo tiempo iremos controlando. Sería el otro grupo de procesos de control, de identificando, comparando lo ejecutado con lo planificado para identificar esas posibles desviaciones. Y finalmente, cuando todo eso se va terminando, pasaríamos a otro grupo de procesos que se llaman de cierre, en los cuales lo que hacemos es transferir, digamos, la autoridad o la propiedad, mejor dicho, la propiedad del proyecto ya a su cliente o al propietario final, ¿no? Pues si este proyecto hay que hacer el sofá, pues lo damos. Hablando de la estación, los procesos de cierre incorporarían las actividades para pasar el entorno de proyecto en el que están las obras a un entorno de uso y luego también las actividades en las cuales pues el propio equipo de gestión de proyectos pues va a recopilar toda la información de lo que ha pasado e informar a la propia organización. Bueno, esa sería la primera visión, ¿no? Estructurar un proyecto en los 5 grupos de procesos que se van repitiendo en cada proyecto. Y luego analizaríamos también o se analizan distintas áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento son aspectos que también se aplican en un proyecto desde el principio hasta el final, ¿no? Y que siempre hay que tener en cuenta, como por ejemplo la gestión del tiempo, el costo, el alcance y el requisito, lo que hay que hacer, el riesgo, la calidad, la integración, veremos la visión global conjunta de todo,
o las adquisiciones o compras, comunicación, recursos humanos, interesados. Bueno, estas áreas de conocimiento lo que hacen, de alguna forma, como decíamos, es analizar en todo, desde que empieza hasta que acaba el proyecto, aspectos que nos van a servir para que se puedan luego desarrollar los procesos adecuadamente, ¿no? De hecho, la gestión por proyectos es una gestión por procesos. En el PMBOK de PMI hay 47 procesos y esos procesos se organizan en esa forma, se organizan tanto por grupos de procesos como por áreas de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, interesante ver, por ejemplo, la triple descripción. La triple descripción, que sería de las 3 áreas de conocimiento primeras, alcance, tiempo y coste, bueno, pues son, digamos, las más importantes, ¿no? De forma que una vez que están definidas, cuando modificamos una no puede afectar a otra, ¿no? Imaginemos que si tenemos ya definido nuestro proyecto y queremos aumentar el alcance, queremos que tenga más cosas, pues probablemente eso me cueste más, me va a afectar un tiempo, ¿no? Así, esto es importante reconocerlo, si estudiésemos la metodología lo veremos, cómo se va repitiendo constantemente, incluso cuando hay que hacer una solicitud de cambio, cuando hay que hacer un informe, siempre hay que tener en cuenta esos 3 aspectos como mínimo del proyecto, ¿no? Después sería como un globito de los niños, ¿no? Se aprieta por un sitio y se modifica a otro, ¿no? Eso debo tenerlo en cuenta. Y además sería como este anuncio, dice, ofrecemos 3 tipos de servicio, el bueno, el barato y el rápido. Puedes elegir cualquiera de los 2, pero los 3 no los tienes, ¿no? Bueno y barato no será rápido, bueno y rápido no será barato, rápido y barato no será bueno. Bueno, pues en resumidas cuentas, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que una vez que está definido el alcance, el tiempo y el costo, cualquier modificación nos va a afectar a cualquiera de las 3 cosas. Y ese sería un poco el concepto de la integración, ¿no? De ver el proyecto como algo conjunto, no de una forma independiente, no ver los costos por un sitio, no ver el tiempo por otro, no ver la calidad por otro, no ver los recursos humanos por otro, sino que todas las cosas afectan unas con otras y por lo tanto debemos tenerlas muy en cuenta, ¿no? El concepto de integración es fundamental. Bueno, pues este primer bloque de la sesión está un poco orientada hacia esto, a entender, o por lo menos transmitiros un poco la idea de qué es la gestión de proyectos, qué hace un project manager, qué es PMI y cuál es un poco la visión así a grandes rasgos de cómo gestionar un proyecto bajo esa metodología. Claro, no sé si hay alguna pregunta, podemos ver si hay alguna pregunta. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente parte, el siguiente bloque, que sería, bueno, pues analizar si efectivamente esta forma de gestionar proyectos tiene futuro o sirve o realmente es algo que no puede aportarme demasiado. Bueno, para eso voy a explicar, voy a poner varios datos, pero evidentemente cuando no es necesario, o digamos cuando hay muchos recursos y no es necesario ajustarlos, no sería tampoco tan necesario aplicar técnicas, ¿no? De hecho, si nos remontamos hace unos años, pues todos puedo recordar como cuando hay mucha demanda realmente, pues a lo mejor no hace falta ser no afinar tanto por ejemplo, los presupuestos, la gestión, etcétera, etcétera, porque se pueden corregir fácilmente. Pero claro, hoy en día la situación ha cambiado. Es un momento distinto, ¿no? En los cuales, como todos sabemos, los márgenes son cortos, la competencia es muy fuerte, hay mucha complejidad y, por lo tanto, ya no podemos permitirnos el lujo de tener errores ni fallar, ni tampoco fallar en nuestras previsiones. Por lo tanto, sí que nos interesa saber cómo mejorar nuestra forma de gestionar. Bueno, os quiero dar una visión no solo la mía personal, sino, por ejemplo, la que tiene las que ponen las empresas en las consultoras. Por eso os voy a mostrar algunos datos de una encuesta que ha hecho Pricewaterhouse, ¿no? Pricewaterhouse, que es también otra consultora muy importante a nivel internacional, y en esta encuesta va preguntando a sus clientes, de todo tipo, pues cuál es la situación o cuál es su nivel o sus opiniones a la hora de gestionar proyectos o programas o portfolio, ¿no? Interesante, fijaros las conclusiones que saca. Una conclusión nos dice que la dirección que apoya iniciativas gestionadas con Project Management, bueno, puede alcanzar resultados empresariales más sólidos. Bueno, básicamente porque va aprendiendo de la experiencia, como de los principios, ¿no? Si usted va digamos, aumentando su madurez en la gestión de proyectos y va aumentando también pues su expertise o su forma de hacer los proyectos. Y luego también nos dice, llegamos a otra conclusión, de que existe una relación entre el aumento de la madurez en esa gestión de proyectos y el rendimiento de estos. O sea, significa que cuanto más proyectos hace la empresa y más lo va haciendo con una metodología que además se va perfeccionando, pues esos proyectos cada vez se hacen mejor, o sea, tienen un mayor resultado. Por lo tanto, también concluía que esta gestión de proyectos es vital para muchas empresas, sobre todo cuando se trabajan orientadas a proyectos.
el 97% de los encuestados de esta encuesta afirmaban que es crítico para el éxito de sus organizaciones, ¿no? Porque hoy en día realmente ya no es una cuestión incluso de hacer un proyecto, sino hay que hacerlo lo antes posible, lo más económico posible, y o sea que digamos que la clave ya no está en hacer las cosas, sino hacerlas lo mejor posible, lo más eficientemente posible, incluso más que la propia competencia. Bueno, el 94% afirmaba también que facilita el crecimiento de la empresa. Eso os puedo confirmar también desde el punto de vista personal, que el tener unos procesos de gestión de proyectos establecidos digamos y que funcionen bien ayuda a que se pueda crecer, porque podemos incorporar más fácilmente a equipo a nuestra organización, porque ya no vamos a perder, digamos, el tiempo en enseñar en cómo se hace, sino que realmente, como ya está escrito, pues facilita mucho digamos, esa tarea. Bueno, ese punto digamos, esa visión que hay sobre el conocimiento, yo creo que queda más o menos clara, ¿no? Que las empresas lo valoran la gestión de proyectos, valoran aprender de la experiencia, valoran hacer las cosas profesionalmente, ¿no? Incluso en esta encuesta, desde el punto de vista de las oportunidades laborales que generaba, pues comparaba la misma encuesta, o sea, esta encuesta la va repitiendo por 2 ediciones, una del 2007 y otra del 2012. Bueno, pues estas 2 encuestas lo que hacía era ver el porcentaje digamos, de empresas que tenían oportunidad de crecimiento o gestión de proyectos. Y fijaros que en el 2007 era el 32 y en 2012 el 67. No tenemos datos más actualizados sobre esta, pero estarán por ahí, ¿no? O sea, de hecho, muchas organizaciones están aplicando o implantando metodologías de gestión de proyectos cada vez más, ¿no? Bueno, y esos beneficios se establecen o se identifican más o menos, también hay encuestas sobre esto, pero alrededor de entre un 10 o un 15% sobre la mejora de resultados. Pero en este otro gráfico que extraigo también de la encuesta de Pricewaterhouse, también hace una comparación temporal, digamos, de las empresas. Y en este caso, lo que compara es el nivel de madurez. O sea, por ejemplo, el nivel 1 sería un nivel de que las organizaciones utilizan gestión de proyectos esporádicamente, o sea, de una forma, pues una herramienta suelta, una cosa tal, ¿no? Y el nivel 5 sería el máximo nivel, que sería un nivel pues de excelencia absoluta, ¿no? Bueno, pues en el 2004 podemos ver que había muchas empresas en ese nivel 1 de probar a ver cómo funciona, ¿no? Y pocas empresas, por ejemplo, en nivel 4 o nivel 5. En cambio, en el nivel 12, en el año 2012, se ha reducido. Hay menos empresas, muy poquitas empresas que lo hacen para probar, digamos, y la mayoría de las empresas ya han aumentado bastante su nivel de madurez, ¿no? Bueno, esto significa, o lo que lo da a entender este resultado, es que cada vez se valora más, ¿no? Digamos que las empresas que han empezado a trabajar o a utilizar metodologías de gestión de proyectos, pues les han funcionado y las han puesto en marcha, ¿no? O sea que realmente es así, ¿no? ¿Vale? Bueno, también aquí podemos ver los tipos de proyectos que se hacen. Veis que no solo son los grandes proyectos, sino que en proyectos también que sean pues incluso pequeños, ¿no? En cualquier tipo de proyecto, como llamamos, se pueden aplicar. Bueno, entonces, interesante esa visión que os he dado digamos, del punto de la empresarial, digamos, de la empresa, ¿no? Bueno, pero hay más informes y más encuestas. Por ejemplo, esta otra que la ha hecho PMI, y esta ya la vamos a ver desde el punto de vista ya del desarrollo profesional o laboral de los project managers, ¿no? Bueno, aquí hizo una encuesta que va también actualizando ciertamente cada año, básicamente, y aquí este informe lo hizo con otra asociación americana, con una previsión de creación de puestos de trabajo hasta el 2020. Bueno, fijaros, del 2010 hasta el 2020 hay una previsión de más de 15.700.000 puestos de trabajo nuevos relacionados con la gestión de proyectos. Bueno, es mucho, claro, a nivel internacional, pero sobre todo más que la cifra de la tendencia y las áreas en las que se va a hacer. Bueno, las áreas es lo que se llaman las industrias de alta intensidad, que le llamaban ellos, ¿no? Lo denominan. Y una de ellas está la construcción, ¿no? La construcción, según todos los estudios, y de hecho lo podemos ver claramente en los grandes proyectos inmobiliarios de construcción que se hacen en todo el mundo, en España también se hace así, pues ya cada vez es más habitual, incluso puede decir que cada vez es más difícil ver un proyecto que no se haga utilizando técnicas de gestión de proyectos o alguna de ellas, ¿no? O una aplicación más o menos, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad el dominarlas para poder, de alguna forma, aumentar la eficiencia. Bueno, en esta encuesta, por ejemplo, esta otra encuesta de PMI,
lo que pregunta o lo que quiere saber es cuál es el sueldo de los project managers, ¿no? En todo el mundo. Bueno, hay un montón, ¿no? Creo que hay países como Australia o Nueva Zelanda o Suiza, perdón, en los que el sueldo de un project manager medio es alrededor de $130.000 al año, ¿no? Bueno, cada país obviamente tiene puede tener mucha variedad. Yo os invito también a que podáis ver estas encuestas que están en la página web de PMI y en las que, bueno, está muy detalle, podéis ver con mucho detalle a qué se refiere esto, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría resaltaros es una comparativa que han hecho en esa encuesta de este año, del 2016, en la cual, de todos los países, aquí tenéis una lista de los sueldos medios de todos los países, pues comparaban los profesionales que estaban a un mismo trabajo certificados y los que estaban sin certificar, ¿no? Certificados sin certificar. Bueno, pues ya la conclusión era que los que tenían una certificación en gestión de proyectos como PMP, a un mismo trabajo cobran a nivel internacional de media un 20% más, ¿no? Bueno, eso es una cosa interesante. Eso nos sigue un poco con la línea de la percepción de las empresas de que la gestión de proyectos profesional es algo que les interesa y les beneficia, ¿no? Bueno, hay datos así, digamos, chocantes, ¿no? Como que en Sudáfrica o Brasil está certificado, aumenta el sueldo un 40%. O otro, como Suecia, que lo rebaja un 3%, ¿no? Por ejemplo, un dato así curioso. En España está alrededor de un 12%. Bueno, son datos estadísticos que no tienen más que, digamos, que lo que nos da es una idea de la importancia que puede tener desde el punto de vista profesional el invertir en hacerlo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se puede certificar en gestión de proyectos? Bueno, hay muchas certificaciones, muchas asociaciones que ofrecen también certificarse en gestión de proyectos. Bueno, pero la que nosotros os recomendamos y la que está digamos, más implantadas y sobre todo de la construcción es como decíamos, la que emite PMI. PMI tiene varias certificaciones y lo que vamos a resaltar son dos que son las certificaciones básicas. La primera es PMP, que es el Project Management Professional, que es la certificación que está orientada hacia un profesional con experiencia en gestión de proyectos, ¿no? A ver un poco qué experiencia nos va a decir. Y lo que hace es demostrar que conoces y puedes aplicar las buenas prácticas de gestión de proyectos en cualquier equipo y poder trabajar en un equipo de un entorno de proyectos. Y luego hay otra certificación muy interesante, que es la CAPM, que es Certified Associate in Project Management, que es una certificación, como digamos, de inicio o de arranque, ¿no? Que sirve para pues, los estudiantes cuando están terminando la carrera o profesionales que quieren empezar a trabajar en gestión de proyectos y no tienen a lo mejor experiencia en ese aspecto, pues obtener certificaciones que también puedan servir para ayudarte a integrarse en equipos profesionales, ¿no? Bueno, los requisitos para poder aplicarlas son varios, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer PMP, que es un poco la certificación, digamos, más de referencia, sería un poco entre comillas, la pata negra, pues hay dos opciones, con o sin título universitario. Con una carrera como arquitectura técnica o ingeniería de edificación, necesitaríamos un curso de formación específico, como el que va a ofertar el Colegio de Aparejadores, y una experiencia mínima de 4.500 horas en gestión de proyectos. No hace falta que uno haya sido director de proyectos, pero que ha estado trabajando en un entorno de proyectos, como puede ser una obra, cualquier proyecto, inmobiliario, cualquier proyecto de interiorismo, cualquier proyecto que vamos a hacer, eso sería, evidentemente, un proyecto y serviría. Eso en los últimos 8 años. Eso más o menos representa entre 2 o 3 años de experiencia laboral. Si tiene esa experiencia, haciendo el curso, se puede aplicar al examen, ¿no? Que es lo que, digamos, que para poder conseguirlo hay que realizar un examen, que son unas 200 preguntas en 4 horas, y una vez consiguiéndolo, una vez teniéndolo, pues se tiene, digamos, el título de PMP. La otra opción, que sería el CAPM, el Certified Associate in Project Management, es una certificación inicial más sencilla, en la cual no hace falta experiencia y lo único que hay que hacer es hacer un curso pues, de 26 horas, que el curso que también el que hace el colegio, como decía, es suficiente para hacerlo. El examen también es más sencillo y tiene una duración de 5 años, ¿no? Porque estas certificaciones, en general todas las certificaciones, eso no es digamos que esto no solo es un aspecto específico de la gestión de proyectos, sino que hay muchas industrias en las cuales las habilidades ya se demuestran más que por lo que uno ha estudiado en la universidad, que son por las habilidades que dispone a la hora de hacerlo, ¿no? En este caso, en la gestión de proyectos, pues PMI establece lo que se llama el triángulo del talento, ¿no? PMI
considera, y que también a través de los estudios, las encuestas que va haciendo, que un project manager, para que sea un buen director de proyectos, debe tener 3 pilares fundamentales. Uno debe tener un conocimiento en la técnica de gestión de proyectos, por ejemplo, las metodologías. Otro de tener en liderazgo y otro en estrategia y esa visión, digamos, de viabilidad y estudiabilidad a nivel estratégico de la organización. Bueno, lo comento porque es relevante, porque una vez que se tienen las certificaciones, ya sea, por ejemplo, el PMP o CAPM, esas certificaciones no son para toda la vida, sino que lo que nos va a pedir PMI es que nos vayamos actualizando, ¿no? ¿Y cuál es la forma de que lo hace? Pues bueno, una vez que se tiene el examen de PMP, cada 3 años hay que conseguir unos 60 PDUs, que sería como 60 créditos, 60 horas, básicamente, simplificándolo, 60 horas de formación y experiencia, en la cual pues nos va de alguna forma a ayudar a ir aumentando nuestras habilidades en esos 3 campos, ¿no? Tanto en el conocimiento de metodologías, como liderazgo, como habilidades interpersonales o estrategia. Y eso lo que va a hacer es de alguna forma no estar desactualizado e ir aumentando nuestras capacidades, nuestras habilidades poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, una vez que se tiene la certificación, para poder conseguirlo hay que hacer el curso, se hace el examen y luego cada cierto tiempo, cada 3 años, hay que volver a justificar que se ha tenido una formación. Bueno, y al final, el poder hacerlo, las razones de tener una certificación, pues podemos tener muchas, ¿no? Aparte de las que os he mostrado antes, ¿no? Por ejemplo, de incremento en las posibilidades laborales y de integración en equipos tanto nacionales como internacionales. Pero un aspecto también interesante que podemos resaltar sería el uso de un vocabulario común, ¿no? Cuando podemos leer el manual o hacemos un curso de gestión de proyectos de PMP, pues entonces una de las cosas que vamos a ver rápidamente es que a lo mejor documentos o cosas que hacemos aquí se llaman de una determinada forma. Bueno, eso es importante porque así, si todos tenemos ese conocimiento, ese vocabulario común, nos es mucho más fácil integrarnos en los equipos de trabajo, ¿no? De hecho, es un valor añadido, ¿no? El no tener que perder un tiempo en enterarme en cómo se dice cada cosa. Por lo tanto, eso es interesante. Ahí. Eso aquí ha salido, ¿vale? Bueno, también las certificaciones, no lo hemos comentado, pero las certificaciones sí que hemos visto que las da las asociaciones como PMI, que es americana, y el título lo da esa asociación y lo da a nivel internacional. Significa que no es un título que haya que homologar en ningún sitio, sino que todo el mundo lo reconoce, ¿no? Lo reconoce. Y realmente es un buen punto de entrada cuando un profesional, por ejemplo, un ingeniero técnico, un arquitecto técnico, en certificación, tiene que ir a trabajar a otro país que no sea España, bueno, pues no hay que homologarlo directamente, ya es un título, un certificado que se reconoce sin más, ¿no? Entonces, en muchos casos lo que se pide primero, ¿no? Sobre todo si vamos a hacer unas tareas o unas funciones de gestión de proyectos. Bueno, también la certificación lo que demuestra es que conoces la metodología y que conoces de alguna forma que han aumentado en ese propio conocimiento tus habilidades a la hora de gestionar el proyecto, ¿no? Resumiendo, este certificado lo que te reconoce es un especialista de gestión de proyectos, ¿no? en todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque, como hemos dicho, no es algo sectorial, no es algo local, sino es algo que sirve para gestionar proyectos de todo tipo, ¿no? En general, como decíamos, entrando un poco en ese tema, las metodologías o las buenas prácticas de gestión de proyectos que vamos a ver, por ejemplo, que podemos ver en el curso que tenemos planificado para dentro de unas semanas, pues este no va a ser un aspecto exclusivo de aspectos de construcción, si bien sí que vamos a utilizar muchos ejemplos y mucha forma de aplicación. Pero lo interesante es que estas buenas prácticas o este conocimiento lo vamos a aplicar a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Eso nos facilita también a la hora de poder colaborar con otros proyectos que sean un poco distintos o que sean proyectos multidisciplinares, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Bueno, y como comentaba, una vez visto eso, vamos a ver si hay alguna duda más. Pues para poder conseguir la certificación es necesario hacer un curso de preparación específico, ¿no? Entonces, el colegio tiene este curso en el que yo tengo un poco la suerte de colaborar con él y el que ya hemos hecho en otras ocasiones aquí, hemos hecho ya en varias ocasiones otras ediciones en las cuales pues, hemos tenido buenos resultados, la verdad siempre hemos quedado muy satisfechos con ellas y la que vamos a hacer aquí en esta ocasión va a ser una modalidad que va a ser semipresencial, ¿no? Semipresencial, comparte online
o sea, con parte online que se puede ir consultando a través digamos, del aula virtual y con y con sesiones presenciales que también se pueden atender en streaming o seríamos en directo. Por eso lo tenemos hecho en febrero. Y bueno, hay un poco las características, ¿no? Que un poco, si podéis ver, fundamentalmente lo más reseñable podría ser lo que he comentado, ¿no? La modalidad de hacerlo. Puede ser presencial aquí en el aula, en directo, o también conectado, conectado en directo, perdón, y luego con material, con recursos online para poder trabajar también en clase. Así, eso lo que hacemos es condensar la parte presencial en 5 sesiones y luego de alguna forma el asistente o el alumno puede ir preparándose o cubriendo las dudas que tenga en casa. Lo que sí que hemos hecho en otras ocasiones también es organizar los exámenes. O sea, una vez que si tenemos un grupo suficiente, podemos hacer el examen de certificación de PMP, pues como hemos hecho otras veces aquí en esta misma sala o en sitios, depende el que queramos, ¿no? El examen se puede hacer online o se puede hacer en directo, se puede hacer presencial. ¿Vale? Eso depende también cada uno de las necesidades que tenga cada uno. Pues nosotros lo que vamos a hacer es ayudaros y buscar la mejor solución. Bueno, esto es interesante decirlo, me gustaría resaltarlo, porque una vez que acabemos el curso, ese curso es un poco, a lo mejor, no sé si diferente a otros que podéis hacer, porque el curso no acaba justo cuando acaba el curso, sino que nuestro objetivo sería acabar cuando se obtiene la certificación. Normalmente, desde que se acaba el curso hasta la certificación, aconsejamos pues alrededor de un mes y medio de preparación, un poco de repaso, digamos, de los contenidos, de hacer test, hacer preguntas de tipo test para, digamos, de alguna forma coger la dinámica del examen y que sea sencillo el poder aprobarlo. Y durante todo ese periodo, pues la verdad es que nosotros, yo personalmente estoy a vuestra disposición y tanto conectarnos en tutorías online como por teléfono, como sea, para resolver cualquier duda que pueda surgir, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco la idea. Y hay que tener cuidado con las certificaciones, porque fijaros, compone este chiste, por terminar esta parte, fijaros, este es un chiste de una tira cómica americana de Dilbert, ¿no? Que es una tira cómica que habla mucho sobre la gestión de proyectos o gestión general de las empresas. Y fijaros, aquí tiene Dilbert, que es el que lleva la corbata, tiene un problema y llega uno y le dice, bueno, aparta de ese servidor, dice, estoy certificado. Dice, poseo el inmenso poder de certificación. Dice, bueno, esto es embarazoso, esto es lo que recuerdo de las clases. Bueno, claro, a lo largo del curso, nosotros lo que vamos a intentar, evidentemente, es que luego consigáis aprobar la certificación. Pero el objetivo fundamental, principal, es aprender, ¿de acuerdo? Nosotros realmente conocemos y nos interiorizamos y adaptamos o digamos o comprendemos las bases de la gestión del proyecto, eso nos va a ayudar a trabajar mejor realmente, ¿no? Y a poder aportar cosas digamos y valor a nuestros clientes o a nuestra propia organización, ¿no? Y bueno, y una vez que dominamos eso, pues bueno, ya podemos ponernos como objetivo el aprobar, ¿no? Pero por mi experiencia también de otros compañeros que han hecho el curso, pues también nos da una visión general de cómo gestionar un proyecto, no ya desde la parte técnica, sino como he dicho, de una parte más amplia, ¿no? A partir de gestionar todas esas áreas de conocimiento que os he comentado antes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues un poco esa es la idea, los objetivos que teníamos en la charla, que era la primera, pues entender un poco, explicaros qué consistía la gestión de proyectos, qué es un proyecto, cuáles son las asociaciones principales que dominan el conocimiento digamos, del Project Management, como os he dicho, las referencias PMI, cómo se estructura PMI, que es a través de un manual, que es el PMBOK, y ese manual del PMBOK pone las buenas prácticas, define los procesos necesarios para hacer, las herramientas que se pueden utilizar para poder hacerlo, y qué es lo que vamos a trabajar, digamos, con detalle durante y a lo largo del curso. Esa es la primera parte. La segunda parte es ver si realmente merece la pena el dedicar tiempo y inversión, porque evidentemente hay que dedicarse a hacer el curso y luego prepararlo para poder estar certificado. Y eso da la visión de la empresa, la visión un poco de PMI y la visión personal es que realmente está cada vez más, ¿no? Hay muchos compañeros, podemos poner muchos casos de compañeros que están trabajando en empresas tanto aquí como fuera, como extranjero, en los que, sobre todo, si están relacionados con la gestión del proyecto, evidentemente, en lo que el disponer de esa certificación les ha permitido acceder a esos puestos de trabajo y digamos, y un nivel incluso superior al que podía inicialmente estar previsto, ¿no? Y la tercera parte es cómo materializarlo, cómo conseguirlo. Bueno, y entonces hemos hablado que se hace a través de conseguir la formación,
la preparación posterior y el examen, ¿no? Y entonces, en todo ese proceso os podemos ayudar, yo personalmente os puedo ayudar, os podemos ir guiando para poder conseguirlo y que realmente os pueda servir, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, y nada más, ¿os hago alguna pregunta? Sí, ¿lo vemos aquí, en el chat? A ver, por aquí, vamos a ver. De Julio Fernández, Carlos. ¿No cree que en la gestión del proyecto más importante en saber de antemano los recursos humanos, materiales y maquinaria para realizar cada una de esas actividades de la obra y no es justificable? A ver, solo da la experiencia. Bueno, es que, a ver, entiendo la pregunta. Hombre, a la hora de planificar el proyecto, lo que es muy importante, evidentemente, es conocer qué recursos se dispone de la organización. Cada organización aquí lo hace de una forma diferente. Yo me he encontrado con empresas y organizaciones que hacen una planificación, con lo que se llama con recursos infinitos, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Significa que al final, si yo voy a decir, bueno, yo quiero hacer esta actividad, por ejemplo, en 3 semanas. Bueno, y para eso necesito, pues, 3 equipos. Vale, pues cuento 3. Pero los dispongo y dice, bueno, no, porque si no ya los buscaré, ¿no? Bueno, es una forma de hacerlo, pero una forma que tiene bastante riesgo, ¿no? Bastante riesgo porque ¿y si luego no está? O ¿y si la empresa a lo mejor no lo tiene? Bueno, en realidad el enfoque que se le da a la hora de planificar los recursos digamos, en la metodología de gestión de proyectos en general, ¿no? Pues lo que hace en primer lugar es planificarlo con los recursos, lo que se llama razonables que dispone la propia organización. Y con eso nos va a dar, digamos, una planificación o un plan. Si pensamos, por ejemplo, en términos de tiempo, nos daría un Gantt, ¿no? Un diagrama de barras, en el cual nos diría, pues, de una forma, con los recursos razonables que nos tienen que dar. Claro, visto de esa forma, porque seguro que no vamos a ir. Se nos va a durar más de lo que necesitaríamos, ¿no? Nos vamos a tener que ir. Pero claro, ahora estaríamos en un segundo paso, que sería qué recursos, o qué actividades, o sobre qué actividades debo aplicar más recursos. Claro, si lo hago de una primera parte, de ir incrementando recursos y más, o poniendo el máximo de recursos de primera, pues tendré una solución. Pero claro, si lo hacemos en este segundo paso, lo que podemos hacer es ir pensando cuál es la mejor combinación, ¿no? Por ejemplo, pues si duplicamos los recursos, los equipos en la actividad 1, la 3, la 7, pues reducimos tanto y nos cuesta tanto. Y así podemos identificar diferentes escenarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un poco, por resumir así un poco, evidentemente debemos conocer los recursos, planificar con los recursos conocidos, razonables, y luego, a partir de ahí, establecer escenarios para identificar cuál es la mejor opción, un poco de todas, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, aquí dice, solo da la experiencia, lo da la experiencia, pero conforme esta forma que te acabo de explicar, lo que hace es hacer trabajar de una forma sistemática. O sea, sistemática, o sea, que no sea solo por el conocimiento de lo que ha podido ocurrir, no de que alguien pueda tener, sino que puedes trabajar con equipo y puedes ir definiendo escenarios para encontrar la mejor solución, ¿no? La mejor solución. ¿De acuerdo? ¿Es por aquí más? Dice, muchas veces se hace una buena planificación, pero surgen cosas sobre la marcha y no sobre el papel. Y hay que tomar medidas y decisiones en minutos o incluso en horas. No nos podemos demorar el tiempo. Eso lo da la experiencia. No, evidentemente, cuando surgen problemas, cambios, pues evidentemente eso te afecta a la planificación y te afecta a todo, ¿no? Pero yo te digo que eso entraría bastante en la planificación, en la gestión la planificación de riesgos. O sea, no sé si hace gestión de riesgos, tiene oportunidad de hacerlo, seguro que sí, aunque sea de una forma más o menos sistemática. Pero el paso siguiente, digamos, o digamos un prerequisito para hacer una buena gestión de proyecto es hacer una buena gestión de riesgos. ¿Qué significa? Tengo que identificar todos los riesgos que pueden materializar y pensar qué puedo hacer para luchar contra ellos, ¿no? Cuanto más haga estas reflexiones, menos problemas me pueden surgir, ¿no? ¿De acuerdo? Porque más puedo actuar sobre ello. Y además, el tema de la experiencia, sobre todo, nos puede apoyar más que en la identificación de los riesgos o de cómo gestionarlos, es en coordinar, ¿no? En cómo podemos gestionar a los distintos agentes. Porque claro, si te das cuenta, los riesgos o los problemas o la solución que pueden dar, las puede dar el director de proyectos, pero hemos dicho que en principio el director de proyecto no tiene por qué ser un gran especialista técnico. Tiene que apoyarse en los especialistas que van a hacer cada una de las cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la hora de dar las soluciones, a la hora de gestionar los riesgos, también nos debemos apoyar en esos especialistas, ¿vale? Aquí Javier Ruiz nos dice, en mi colegio de referencia me hablaban el pasado día sobre la certificación como colegiado y gestor de proyectos.
¿Piensa que la situación económica y las pymes de nuestro país estarán dispuestas a mantener un puesto de trabajo con esta formación? Bueno, en realidad ya lo están haciendo, ¿no? Porque si os das cuenta, hay muchísimas empresas que ya tienen a los directores de proyectos que están gestionando proyectos. De hecho, todos los días hacen miles de proyectos, podríamos decir. Sí que es cierto que el cambio que se está produciendo, no solo el sector de la construcción, sino en muchos, es que las organizaciones que trabajan en una estructura más funcional, o sea, más de departamentos, están cambiando más a una estructura proyectizada, significa un poco matricial, o sea, en la cual el director de proyecto cada vez tiene más relevancia, ¿no? Más importancia. Bueno, evidentemente dependerá de la empresa, digamos, de cuál es su forma de enfrentar los proyectos. Pero a nivel global, yo sí que te puedo decir que cada vez se está optando más por esta opción, ¿no? Pero más que nada porque es rentable, ¿de acuerdo? Es rentable el de poner de un especialista que haga que sea más eficiente el proyecto y que asegure más el éxito. Evidentemente, esto no va a funcionar, o digamos, no lo va a valorar si la inversión que se hace en ese puesto de trabajo pues no lo ratifica en una mejora en los resultados, bueno, como decíamos, una asegurar que se cumpla, evidentemente, ¿no? Pero la tendencia es a esa, ¿no? A que se haga. Y luego, la superación de vuestro examen supone automáticamente la certificación o existe algún examen adicional PMI. ¿La certificación tiene algún otro coste aparte del curso? Bueno, nosotros durante el curso probablemente haremos algunas pruebas, pero esas pruebas son un poco para asegurarnos y aseguraros también a vosotros que vais adquiriendo el conocimiento adecuado. Pero no haremos, nosotros cuando acabe el curso daremos un certificado de asistencia y superación del curso. Pero el examen digamos, la aplicación PMP la da PMI, no la da PMI directamente. Por eso es reconocida, porque no la da digamos, ni un colegio, ni una asociación, ni una academia, ¿no? Sino que la da PMI. De hecho, los exámenes los hace PMI. Nosotros lo que vamos a hacer, como ya hemos hecho en otra ocasión, es organizarlos de forma que vengan aquí, por ejemplo, ha sido que sea, vengan para digamos, poder realizarlo y vigilarlos, ¿no? Pero los exámenes son algo independiente y que también por eso se valoran, ¿no? Porque no son manipulados y son exámenes que además que son los mismos en todas partes del mundo, ¿no? Es el mismo. Bueno, el examen se puede hacer en castellano, evidentemente, también, ¿no? Pero es el mismo examen que podemos hacer en China o en Japón, el que sea. Luego, el coste, o sea, el curso, lo que incluye son pues, como he dicho, el precio del curso incluye las sesiones y la preparación. Pero sí que hay que pagar las tasas del examen a PMI directamente, ¿vale? Entonces, dependiendo de la opción que sea, hay dos opciones. Esta es la opción de hacer el examen en papel, el PBT, que se llama el Paper Based Testing, y esa es la opción más económica y cuesta 205 euros siendo asociado o siendo miembro de PMI un año, por ejemplo, que eso cuesta alrededor de 100 euros. Y la otra opción es hacerla online, que es el Computer Based Testing, que se hace en Madrid y Barcelona y es un poco más caro. No tengo la cabeza ahora cuánto más, alrededor de 780 euros más caro que este otro examen. ¿De acuerdo? Pero hay que pagarlo siempre directamente a PMI, ¿no? Todo el proceso de alta, tanto a la asociación como a la aplicación del examen, que puede ser un poco farragoso, todo eso lo explicamos y lo vamos haciendo paso a paso durante el curso. ¿Vale? No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿No? ¿Así? La 21.500 es es una norma ISO, bueno, que es una norma pequeña, ¿no? Una pequeña que está muy basada en PMI, o sea, en el PMBOK, la versión quinta, y ahora con la versión sexta van a ser prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que PMI está, digamos, enfocado al profesional, ¿no? Del punto de vista del profesional, y ISO está más orientado hacia la empresa, ¿no? El objetivo de la ISO 21500 es establecer un estándar de forma que todas las organizaciones trabajen de una forma bastante similar, ¿no? Bueno, eso es muy interesante conocerlo porque si lo que vamos a estudiar es PMI y PMI es prácticamente lo mismo, pues entonces estamos estudiando realmente o estamos conociendo o aumentando nuestro conocimiento sobre el estándar, podríamos decir, sobre cómo se hacen las cosas, digamos, a nivel global, ¿no?
¿Dices que hay preguntas? ¿Cómo PMI evalúa la experiencia de cada profesional? Bueno, pues esto, aquí PMI, digamos, lo hace de una forma no muy complejo, ¿no? Sino lo que hace es que nos va a decir que le digamos los proyectos en los que hemos trabajado en los 8 últimos años, ¿no? Entonces nos va a decir, no, eso todo se hace a través de la aplicación online que os decía que os vamos a guiar en el curso, pero básicamente nos va a decir, bueno, ¿en qué proyecto has trabajado? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo has terminado? ¿Cuál era tu rol? ¿Qué hacías? Describir un poco el proyecto muy brevemente, muy brevemente, pero la clave, digamos, para poder valorarlo es que nos va a pedir una persona de referencia, que es la que tiene que valorar. Nosotros lo podemos lanzamos la aplicación, la podemos completar, en el momento que tengamos las 4.500 horas justificadas en 1, 2 o 3 proyectos, lo que sea, los complementamos, lo lanzamos a PMI. Entonces, PMI eso lo da en principio, lo da por bueno, ¿de acuerdo? Lo da por bueno porque sí que es cierto que al asociarte a PMI o lanzar una aplicación tenemos que aceptar un código ético, ¿no? Dentro de ese código ético, pues evidentemente en decir la verdad, ¿no? En estos aspectos. Pero sí que es cierto que para poder comprobarlo, lo que tiene un sistema de calidad en el cual auditan más o menos sobre el 10-15% de las aplicaciones. Entonces, cuando se llega una aplicación y que haya que auditar, lo que va a pedir PMI es que le justifiquemos todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, pues el diploma universitario, una copia del diploma del curso también. Y de la experiencia profesional nos va a imprimir o nos va a mandar un PDF, digamos, con lo que hayamos escrito. Por ejemplo, mi proyecto era hacer el edificio tal, yo era el director del proyecto que hacía esto, tal. Y la persona que me lo va a valorar va a ser don fulano y tal, que era el cliente o mi jefe o tal, el que sea, ¿no? Entonces me va a mandar ese PDF y ese PDF se lo daremos que dar a esa persona de referencia que hemos dicho. Esa persona lo tendrá que firmar, lo tenemos que poner en un sobre y mandárselo, devolvérselo a PMI firmado y autentificado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la forma de valorar o de confirmar que la experiencia es la correcta va a ser así. En principio se va a fiar de nosotros y el 10% de las aplicaciones las va a auditar y en esa auditoría pues tenemos que firmar o valorar más o de alguna forma pedirle a la persona de referencia que no lo autorice, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto no es más que a la hora de lanzar o la aplicación o elegir los proyectos que vamos a poner, no hace falta poner todos, solo con llegar hasta 4.500 horas es suficiente, pues también debemos tener en cuenta si tenemos a mano una persona que nos puede verificar que lo que hemos hecho es cierto, ¿no? No es un proceso complejo, ni mucho menos. Lo que pasa es que a veces es un poco farragoso, porque hacerlo en inglés, pero nosotros lo vamos explicando sin ningún problema, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿existe una tabla orientativa de honorarios como PMP, según el tipo de intervenciones, aunque sean generales? Saludo. Pues ahí sí que puedo decirte que no existe ninguna. Realmente aquí es competencia pura y dura y sobre todo porque se basa en los servicios, ¿no? Aquí la gestión por proyectos es un trabajo de servicio, es un servicio y ese servicio también dependerá el alcance del servicio de lo que incluya, ¿no? Y de la dedicación que haya que realizar, del tipo de proyecto, la complejidad que tenga. Entonces, claro, un proyecto no va a ser, o el trabajo que un project manager debe desarrollar un proyecto, en muchos casos no depende a lo mejor del presupuesto, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor un proyecto que tenga mucho presupuesto, con pocas partidas, que sean sencillas, hay que hacer poco trabajo. Entonces a lo mejor sería absurdo, a lo mejor sería poco conveniente presupuestar con un mismo, imagino que con un porcentaje, con una tabla de tarifas, con un proyecto que sea muy inferior, en el cual el presupuesto sea muy inferior, pero el trabajo sea muy superior. Por lo tanto, a la hora de desarrollar el proyecto, donde también lo podemos ver, cómo orientar el cálculo de honorarios, que se puede hacer así, se va a hacer por desempeño, básicamente. El primer paso es definir el alcance de los servicios, a qué se incluye, y luego establecer el equipo y a partir de ahí cuantificar el esfuerzo necesario que pudiésemos dedicar a ese proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿No sé, alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues si tenéis cualquier duda, pues la podéis dirigir directamente al colegio o a mí y la podemos lo resolvemos encantados, ¿no? Lo más rápido posible. Poco más, ¿les hago una pregunta? Nada más. Pues agradeceros que hayáis estado aquí, los que estáis presencial, los que habéis estado online. Como decíamos, reiteraros que cualquier cuestión, duda que os pueda surgir, tanto del el curso, los honorarios, cualquier cuestión que podáis tener en curso, la podéis transmitir y la resolveremos lo antes posible.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.